director del Observatorio del Sur Global, politólogo, profesor de Política Latinoamericana en la Universidad de Buenos Aires, nos acompaña desde Buenos Aires en Argentina. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. De acuerdo a su visión, ¿cuáles son los caminos cuando vemos la complicada situación judicial que vive el país para la vicepresidenta Cristina Fernández? Bueno, ante todo aclarar que el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner forma parte de un entramado judicial, mediático, que tiene que ver con la voluntad del poder económico de la Argentina de disciplinar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta actualmente, y de esa manera disciplinar al conjunto de las fuerzas populares para implicarlos en una política que implique no generar transformaciones profundas en la Argentina. O sea, no estamos ante una causa judicial normal, sino que estamos ante un entramado político, legal, institucional, bajo la forma del lawfare que hemos conocido en distintos países de la región. Por lo tanto, la solución a este problema no es una solución que se vaya a encontrar dentro del trámite legal de esta causa, porque la legalidad de esta causa no se va a sostener, sino que va a implicar una solución política. Y me parece que una de las claves para la salida de esta solución tiene que ver con la gigantesca movilización que ha generado en quienes defienden a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner esta situación. Inmediatamente terminada su alocución, las personas rodearon su casa, luego hizo una salida en la puerta del Senado de la Nación y durante todos estos días ha habido una movilización permanente del pueblo argentino en defensa de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando usted habla de disciplinar a la vicepresidenta, a los sectores que la acompañan, ¿es la coalición del Frente de Todos, es al peronismo, es mirando además de cara a las elecciones del próximo año? Le pido que profundicemos en ello. ¿Qué significa esto de la derecha de intentar disciplinar a la vicepresidenta, que además es una figura tan clave histórica en la política argentina? Bueno, lo que ha representado el peronismo a lo largo de la historia de la Argentina es la posibilidad de transformar la matriz de dominación con la que se ha constituido el Estado argentino, vulnerando las capacidades de los grupos dominantes para ejercer su dominio. Mediante la recuperación del gobierno por parte de Néstor Kirchner en el 2013 puso en marcha un proceso de profundas transformaciones en la Argentina, luego continuado y profundizado por Cristina Fernández de Kirchner. A partir de ese momento se comenzó a construir un engranaje mediático, jurídico e institucional para impedir la continuidad de esas transformaciones mediante la persecución judicial, con una serie de causas que no tienen un asidero en lo legal, sino que bajo el manto de la corrupción se intenta estigmatizar a los líderes para que pierdan apoyo político y se intenta quitarlos de la posibilidad de la competencia electoral. Esa es una forma de disciplinamiento que lo que pretende es mostrarle al conjunto de la sociedad argentina que quienes se meten con el poder económico van a tener consecuencias. Pensemos que Cristina Fernández de Kirchner es la líder política más importante de la Argentina, una de las más importantes de la región, o sea que la señal que están mandando es que si alguien sigue el camino de Cristina, le va a pasar lo que le sucede a Cristina. Frente a eso, la respuesta es la movilización popular. ¿Y qué hacer mientras tanto con el sistema judicial, profesor? Bueno, ahí hay una serie de cuestiones pendientes. El gobierno tiene pendiente una reforma judicial que implicaría la democratización del Poder Judicial en la Argentina, porque el Poder Judicial está constituido por una serie de intereses corporativos que se van perpetuando en el poder y tienden a ser permeados por la influencia del poder económico. Frente a eso hace falta poner en marcha una democratización del Poder Judicial que lo vuelva a conectar con las necesidades populares. Hace falta la democratización de la Corte Suprema, de las distintas instancias del Poder Judicial en la Argentina. De la mano de eso también hace falta, por supuesto, una gigantesca batalla cultural en relación a la influencia que tienen los grandes medios de comunicación sobre algunos sectores de la población. Todas esas iniciativas se habían puesto en marcha durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo un retroceso gigantesco cuando la derecha volvió al gobierno en la Argentina de la mano de Mauricio Macri y está pendiente de la mano del gobierno actual de Alberto Fernández que esas reformas de democratización de la justicia
y de la estructura mediática se pongan en marcha para solucionar este problema de aquí para adelante, porque este no es simplemente un problema de Cristina Fernández de Kirchner, sino que es un problema del conjunto de la política en la República Argentina, como vemos que también es parte de una estrategia regional que ha afectado a países como Brasil, Ecuador y otros. Así es, en Brasil, Ecuador, Bolivia, cantidad de países, Chile también en algún momento. Pero el presidente Alberto Fernández planteó esta reforma a la justicia, profesor Montero, en tiempos de campaña. Han pasado 2 años y aún se espera. ¿Por qué no se avanza? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se da ese paso? Bueno, efectivamente ha habido una serie de elementos que fueron esgrimidos durante la campaña del Frente de Todos y que todavía no han podido ser puestos en marcha, producto de un conjunto de dificultades que ha tenido el gobierno a la hora de afrontar estas reformas. En primer lugar, el bloqueo sistemático por parte de la oposición de la derecha en la Argentina a cualquier intento de avanzar en la democratización de la justicia. Luego, la propia resistencia de los elementos dentro de la justicia que intentan bloquear estos avances, sumado a las dificultades económicas que ha tenido el gobierno, producto de la herencia de la deuda externa, de la pandemia, etcétera. Pero sin dudas hace falta retomar ese camino y si las manifestaciones que se vayan a producir en estos días seguramente por parte del pueblo argentino van a implicar no solamente la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, sino también un llamado de atención con la necesidad de volver a activar esa agenda de reformas que todavía están pendientes en la Argentina. Sí, profesor Montero, si usted bien no lo recuerda, se han registrado movilizaciones estos días, se anuncian también para los próximos días, no solamente en Buenos Aires, en distintas partes del país. Sin embargo, el proceso contra la vicepresidenta Cristina Fernández va para largo. Esto se apela, va a la Corte Suprema, es decir, no se resolverá ni en próxima semana ni en próximos meses. ¿Hay músculo para la movilización social permanente en ese momento tan complejo que vive el país? Bueno, uno de los elementos que han diferenciado lo que ha sucedido en otros países, como por ejemplo Brasil, respecto a lo que sucedió en la Argentina, es esta capacidad de movilización popular. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno, una de las primeras situaciones que tuvo que atravesar fue la convocatoria a declarar acusada por el entonces juez Claudio Bonadío, y la primera vez que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ir a declarar a la justicia fue acompañada de una movilización de 400.000 personas. Eso marcó claramente un límite a las intenciones de ese momento para que Cristina Fernández de Kirchner fuera eventualmente encarcelada y sacada del juego político. Eso permitió que Cristina Fernández de Kirchner mantuviera la ofensiva política contra el gobierno de Macri y fuera la punta de reconstrucción de una alternativa política que posibilitó el regreso del peronismo al gobierno de la mano de la fórmula con Alberto Fernández. O sea que esto nos está marcando que Cristina es la política que puede sostener una movilización popular en la Argentina, que es la única que puede convocar al pueblo a frenar estas amenazas por parte del poder económico y su entramado judicial y mediático. ¿Usted cree que ella pensará, no, si usted me va a decir que no lo sabe, es una pregunta especulativa, pero revisando el escenario, usted como analista político, como politólogo, se lo pregunto, ¿pensará ser candidata para las presidenciales el próximo año? Bueno, yo creo que está lejos todavía de definirse el escenario electoral y que en gran medida estos ataques judiciales, este intento de legitimarla, este intento de desgastarla, este intento de estigmatizarla, tiene que ver con sacarla del juego político, no solamente sacarla del juego electoral, sino invalidarla como gran articuladora de una próxima continuidad de este proceso político. Entonces, en ese sentido, me parece que antes de pensar en cualquier candidatura, lo primero que hay que pensar es cuál va a ser la reacción política del campo popular en la Argentina y cómo se va a hacer de este intento de debilitar a Cristina un fortalecimiento de la figura de Cristina. Y esto puede suceder de la mano de lo que pueda suceder en los próximos días con la movilización popular. Es decir, este intento de deslegitimar a Cristina, de debilitarla, puede resultar a la inversa en un fortalecimiento de Cristina, porque la reacción popular va a ser muy potente, va a ser muy importante y eso va a poner a la defensiva quizás a las fuerzas
del poder económico y mediático que hoy la quieren proscribir. Que la quieren eliminar políticamente. Dice en una entrevista muy interesante en medios de comunicación locales en Argentina, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que debería declararse el indulto a la vicepresidenta Cristina Fernández. Esto es un indulto que corre efectivamente por cuenta del presidente de la Nación. De acuerdo a la visión que él tiene, este es el mecanismo para protegerla de todo este entramado judicial en su contra. ¿Usted qué cree? Yo creo que esta causa se va a caer, no se va a sostener en sus propios medios y creo que el camino va a ser una resolución política de esta situación que implique que Cristina sea declarada finalmente inocente y sobreseída de todos estos cargos, pero para eso hay que construir las condiciones políticas que permitan que esta mentira que se está construyendo se caiga. Y las condiciones políticas para que esto suceda no dependen de lo que transcurra en la causa judicial, ni tampoco van a depender de lo que suceda solamente en un esquema de política superestructural, sino que va a depender, insisto una vez más, de cómo esto lo termine metabolizando la sociedad argentina. Y yo creo que de la mano de la movilización popular, de la reacción que va a haber, esto va a poner a las claras, blanco sobre negro, sobre las acusaciones y que estas a la larga se van a terminar cayendo y que no va a ser necesario un indulto para Cristina Fernández de Kirchner, sino que finalmente la verdad se va a imponer y de la mano de la reacción popular estas causas se van a terminar cayendo. Pero bueno, es una tarea política la que hay que hacer y no simplemente una respuesta jurídica o institucional. Muy interesante todo esto y vale la pena bien recordar, con esto lo despido, profesor Montero, que las otras causas también se han caído porque no tienen soporte jurídico, porque no hay pruebas, porque no hay argumentos judiciales. Muchísimas gracias por su análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Así vamos a la última pausa en esta